Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes, Fernando Montoya y Edwin Solórzano. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad de trazos breves, hablaremos sobre la parábola. Demos pues la palabra a nuestro compañero César Paredes para que sea él quien nos introduzca en este tema. Dentro del tesoro de las brevedades hay una muy famosa en la cristiandad. Se trata de la parábola, una forma literaria sencilla que ilustra una enseñanza moral o espiritual. Su etimología viene del griego parabolé, que significa comparación. Por eso, las parábolas del Galileo Jesús de Nazaret comenzaban con «El reino de los cielos es semejante a», y después de plantear la analogía se desencadenaba una historia con su explicación. Pero las parábolas no han sido exclusivas del cristianismo. Como subgénero propicio para adoctrinar, esta forma literaria se ha utilizado en la literatura rabínica, el hasidismo, el sufismo y el budismo zen. Fuera del ámbito religioso, diversos filósofos también se valieron de las parábolas para presentar sus ideas. Por ejemplo, algunos de los mitos de Platón son parábolas, o en algunos de sus escritos el filósofo Søren Kierkegaard narró episodios de su propia vida como parábolas. En ese afán didáctico, la parábola se emparenta con el apólogo, la fábula y la alegoría, debido a su plasticidad para transmitir sus mensajes de forma atractiva y persuasiva. Sin embargo, a diferencia del apólogo que transmite enseñanzas filosóficas, la parábola se dedica más a las morales o espirituales. A diferencia de la fábula que anima a seres fantásticos o animales, la parábola se basa en personajes y situaciones realistas. Y a diferencia de la alegoría, que se vale de las artes para desarrollar una historia con significado oculto, una parábola es un recurso exclusivamente literario, cuyo sentido es bastante obvio. No obstante, las parábolas son desorientadoras en su ataque elegido a las estructuras sociales, psicológicas y religiosas que pretenden domesticar la otredad de lo santo y perpetuar nuestros medios habituales para seguir adelante en la vida. Al mismo tiempo, las parábolas indirectamente relacionan el reino espiritual con algo similar a una estructura cotidiana de eventos. Utilizan detalles familiares sobre personas comunes involucradas en decisiones aparentemente terrenales, pero a través de esa mundanidad se produce una inversión extravagante de las expectativas que abre un nuevo camino para discernir la relación entre lo humano y lo divino. Varios escritores modernos han recuperado conexiones sustanciales entre el arte parabólico antiguo y la literatura reciente. La exploración de la estructura metafórica intrínseca, el potencial inherente al significado y la apertura para la interpretación múltiple son algunos de los tipos que se encuentran en estos autores modernos. Además, la literatura que cultiva la brevedad también adopta la cualidad de paradojas, confrontación y humor crítico de parábolas antiguas. Las historias de Nietzsche sobre Diógenes y el loco que anunció la muerte de Dios, la peste de Albert Camus, el proceso o ante la ley de Kafka, dan cuenta de que el reino de la literatura es semejante a una parábola que retorna. Los judíos han sido uno de los pueblos que más ha utilizado las parábolas en sus textos, especialmente en el Antiguo Testamento. Una de esas parábolas es la que puede leerse en el libro de los Jueces en el capítulo 9. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió:
¿He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esta parábola que escuchábamos, contada por un personaje bíblico llamado Jotam, es un claro ejemplo de una durísima crítica contra la institución de la monarquía y su absolutismo. Este texto es uno de los testimonios más antiguos de la literatura sapiencial judía que muestra un mensaje contra los malos gobernantes. La cebolla y el valor del símbolo. Parábola judía. Dices, comentó Rabí Jaim Vega de Safed a su maestro y el seguidor de las enseñanzas del Ari Rabí Menashe al-Batel. Dices que la Torá completa es un símbolo que no puede interpretarse literalmente y que, por lo tanto, cambia con cada nueva lectura. Se amplía, ramifica, expande, difunde sin perder, por eso, de vista su punto de partida. Contra la pared encalada del patio de la sinagoga, las hojas de la vid raspaban una y otra vez su verdor, movidas por la brisa primaveral. El cielo parecía un lago iluminado por todas partes, y la tierra, honda, una cesta de prodigios. Y así es. Las palabras obedecen a una simetría bilateral, como tus brazos o tus piernas, pero los símbolos a una simetría radial, a semejanza de las estrellas que irradian a partir de un centro y en todas direcciones. Pero la Torá, intervino el joven rabí Amos Kaplan, está tejida de palabras y no parece abundar en símbolos. Te equivocas, respondió de inmediato Rabí Menashe al-Batel. El monte Sinaí es un símbolo, el tabernáculo otro, y también las 12 piedras preciosas del pectoral que llevaba el sumo sacerdote. Perdona, pero no comprendo bien cómo un objeto, un suceso o un lugar determinado, insistió Jaim Vega de Safed, el único que había nacido en la ciudad santa, al que se alude mediante palabras, adquiere categoría de símbolo. Cada palabra procede de una anterior, aclaró Menashe al-Batel, y va hacia una tercera. Pero los símbolos son como las cebollas. Crecen en la oscuridad, y a medida que los pelas, revelan más y más capas. De tal manera que las líneas de fuerza, las tenues líneas estructurales que ves en cada nivel, se reflejan en las siguientes. Por ello, y si comprendes bien el juego de las alusiones, obtendrás, como con la cebolla, un alimento de usos múltiples. Las palabras son, por regla general, bidimensionales. Los símbolos, polifónicos. Trajeron una botella de vino del Camel y el maestro sirvió un poco en cada vaso. «Brindemos», dijo sonriente Menashe al-Batel, «para que desde su sabrosa sombra
la cebolla nos conduzca al contentamiento luminoso del corazón. Escuchábamos en la anterior parábola judía una conversación rabínica sobre los elementos simbólicos de la tradición hebrea: el monte Sinaí, el tabernáculo y las 12 piedras del pectoral del sumo sacerdote. Aquí, pues, parecen aparentemente enfrentados uno y otro concepto de la interpretación de la Torá: el símbolo como centro que se expande e irradia su significado, y la palabra que emite un significado de interpretación, podríamos decir, estricto, palpable. Pensemos en la pintura, que es una imagen contenida de significados, y en la poesía, que es el significado hablado, dicho, explicado. En la tradición judía, el dabar, la palabra; el mergá, del arameo, el discurso. La parábola de la cebolla y el valor del símbolo son una disertación o un razonamiento sobre el significado de lo que está contenido en algo: el cielo estrellado, el candelabro de llamas cuyas velas se prende cada día de la semana, el talif, manto de la plegaria que se pone el judío para la oración, la meshushá, un pergamino que guarda versículos de la Torá y que, con cada lectura, según la tradición, revela un significado distinto. La copa del Kiddush simboliza santidad, la felicidad de la vida familiar. Las palabras son, podríamos decir entonces, la energía que anima un cuerpo, objeto o algo, que está sustentado por sí mismo, colmado de significado. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Jesús es un referente en varias de las religiones del mundo. Además, es reconocido por ser uno de los múltiples maestros que utilizaron las parábolas
como forma de enseñar a sus discípulos, pero también como estrategia para enfrentar a sus detractores. Las parábolas de Jesús son más de 40 y se encuentran todas en los llamados evangelios canónicos, que son los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. La mayoría de las parábolas contadas por Jesús son una forma de comparación con algo que él llama el reino de los cielos. Pero hay que decir también que en los llamados evangelios apócrifos, específicamente en el de Tomás, podemos también encontrar parábolas, como esa de la jarra vacía, que dice lo siguiente: el reino del Padre es como cierta mujer que llevaba una jarra llena de harina. Mientras caminaba por el camino, todavía a cierta distancia de su casa, el asa de la jarra se rompió, y la harina se vació detrás de ella en el camino. Ella no se dio cuenta, no había notado ningún accidente. Cuando llegó a casa, dejó la jarra y la encontró vacía. Pero concentrémonos un momento en la parábola que escuchábamos, la del buen samaritano, una parábola con la que Jesús reta a los judíos al hablarles sobre el concepto del prójimo, pues Jesús hace ver al pueblo judío como indolente ante el dolor de un hombre de su mismo pueblo, y para mayor reto dice que ante ese hombre caído es un samaritano el que cumple como buen prójimo, algo que debió enojar mucho a los judíos, pues por ese entonces los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pues tenían tanto diferencias políticas como religiosas. Ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso, y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todo, piensa, pero al fijarse en el guardián con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia, el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto, pero no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y les parece que este es el único obstáculo que los separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir,
todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. «¿Qué quieres saber ahora?», pregunta el guardián. «Eres insaciable». «Todos se esfuerzan por llegar a la ley», dice el hombre. «¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?» El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: «Nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla». Franz Kafka fue uno de los literatos que usó la parábola en varios de sus textos. La que escuchábamos, titulada Ante la ley, aparece en su famoso libro El proceso y ha sido interpretada de múltiples maneras por estudiosos de este autor checo. Para muchos es una representación del hombre ante la muerte, y para otros, como Derrida, el filósofo de la deconstrucción, la parábola de Kafka habla del origen de la ley y de la necesidad de descifrarle gracias a nuestro lenguaje. Pero, en esencia, la idea de Kafka puede ser la de mostrarnos que la ley nos excluye y nos incluye a la vez, ya que no somos ella, pero estamos sometidos a ella. Otro texto en el que Kafka incluye una parábola es en su cuento La muralla china. En esta parábola, Kafka compara la construcción de la Gran Muralla con la dirección o el devenir de un río. En aquel entonces era máxima secreta de muchos y aún de los mejores. Trata con todas tus fuerzas de comprender las disposiciones de la conducción, pero solo hasta determinado límite. Allí cesa de reflexionar. Máxima muy juiciosa que, por lo demás, había de tener nueva expresión en la parábola muy repetida más tarde. No porque pueda dañarte cesa de reflexionar, pues tampoco es seguro que pueda dañarte. Aquí no se trata de daño ni de no daño. Te sucederá como al río en primavera. Crece, se hace más caudaloso, alimenta más sustanciosamente la tierra de sus largas riberas, conserva su propia esencia hasta más adentro del mar, pero se hace también más semejante y grato a éste. Hasta allí reflexionaba sobre las disposiciones de la conducción, pero después el río sale de madre, pierde contornos y figura, hace más lento su curso, intenta contrariar su destino, formar pequeños mares interiores, daña los campos y, sin embargo, no consigue mantenerse en sus conquistas, retrocede a su lecho y aún se seca lamentablemente en la siguiente estación de los calores. No reflexiones hasta allí sobre las disposiciones de la conducción. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. La sanguijuela. Friedrich Nietzsche. Y Zaratustra siguió pensativo en camino, bajando cada vez más, atravesando los bosques y bordeando terrenos pantanosos, y como le ocurre a todo aquel que reflexiona sobre las cosas difíciles, pisó sin darse cuenta a un hombre, y he aquí que de pronto le salpicaron la cara un grito de dolor, y 2 maldiciones y 20 injurias perversas, de modo que, con el susto, alzó el bastón y golpeó además a aquel al que había pisado. Pero inmediatamente recobró el juicio y su corazón rió de la tontería que acababa de cometer. «Perdona», dijo al pisado, el cual se había erguido furioso y se había sentado. «Perdona y escucha antes de nada una parábola». Así, como un viajero que sueña con cosas lejanas,
tropieza, sin darse cuenta, en una calle solitaria, con un perro dormido, con un perro tendido al sol. Y ambos se encolerizan, se increpan, como enemigos mortales, los dos mortalmente asustados. Así nos ha ocurrido a nosotros. Y sin embargo, qué poco ha faltado para que ambos se acaricien. Ese perro y ese solitario, que ambos son solitarios. Quienquiera que seas, dijo todavía furioso el pisado, también con tu parábola me pisoteas, y no solo con tu pie. Mira, ¿es que yo soy un perro? En ese momento, el sentado se levantó y sacó su brazo desnudo del pantano. Antes, en efecto, había estado tendido en el suelo, oculto e irreconocible, como quienes acechan la casa de los pantanos. ¿Pero qué estás haciendo?, exclamó Zaratustra asustado, pues veía que por el desnudo brazo corría mucha sangre. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Te ha mordido, desgraciado, un perverso animal? El que sangraba rió, aunque todavía estaba encolerizado. ¿Qué te importa?, dijo, y quiso marcharse. Aquí estoy en mi casa y en mis dominios. Pregúntenme quien quiera. A un majadero difícilmente le responderé. Te engañas, dijo Zaratustra compadecido, y lo retuvo. Te engañas. Aquí no estás en tu casa, sino en mi reino, y en él a nadie debe ocurrirle daño alguno. Llámame como quieras. Yo soy el que tengo que ser. El nombre que me doy a mí mismo es Zaratustra. Bien. Por ahí sube el camino que lleva hasta la caverna de Zaratustra. No estás lejos. ¿No quieres cuidar tus heridas en mi casa? Mal te ha ido, desgraciado, en esta vida. Primero te mordió el animal y luego te pisó el hombre. Pero cuando el pisado oyó el nombre de Zaratustra, se transformó. ¿Qué me pasa?, exclamó. ¿Quién me interesa aún en esta vida si no es solo el hombre? A saber, Zaratustra, y ese único animal que vive de la sangre, la sanguijuela. A causa de la sanguijuela estaba yo aquí tendido junto a este pantano como un pescador, y mi brazo extendido había sido picado 10 veces, cuando aún me pica, buscando mi sangre, un erizo más hermoso, Zaratustra mismo. ¡Oh felicidad! ¡Oh prodigio! Bendito sea este día que me indujo a venir a este pantano. Bendito sea la mejor y más viva de las ventosas que hoy viven. Bendito sea Zaratustra, gran sanguijuela de conciencias. Así habló el pisado. Nietzsche fue otro de los autores que utilizó la parábola como herramienta de enseñanza de uno de sus personajes más famosos, Zaratustra. El texto Así habló Zaratustra está cargado de parábolas que este sabio utiliza para dar a conocer su mensaje y atraer discípulos. En la parábola que escuchábamos, Zaratustra es comparado con la sanguijuela, por ser él quien extrae las antiguas doctrinas para hacer entender las nuevas. Además, resulta curioso en este relato que el personaje con el que discute Zaratustra termina al final reconociéndole como un verdadero profeta o revelador de la verdad, un apartado que tiene mucha similitud con aquel que se relata en los evangelios cristianos en el que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas nos aportó con uno de los audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Un agradecimiento a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que viajaremos hasta el continente asiático. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.